El espíritu no nos concibe separados de ninguna manera. El espíritu nos concibe unidos. Así nosotros veamos cuerpos distintos, podríamos pensar entonces, no, pues como yo soy un cuerpo, yo tengo un espíritu. Como Katy es un cuerpo, pues Katy tiene un espíritu. Pero realmente no es así como se nos concibe. Tenemos que hacer alusión a algo que es todo abarcador, que es Dios mismo. Y ese espíritu es como la conciencia de que realmente somos uno. ¿Qué es el Espíritu Santo, Santo Espíritu? ¿Cómo funciona? ¿Dónde está? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? ¿Cuándo podemos acudir en su ayuda? ¿Es la representación de Dios? Bueno, son muchas las interrogantes, inquietudes que nos han hecho llegar, porque hoy justamente vamos a hablar acerca de qué se trata el Espíritu Santo con una maestra espectacular desde Cali, Colombia, Andrea Díaz. Bueno, que ya la vamos a saludar. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y bueno, sí, vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. Los maestros de un curso de milagros y practicantes de un curso de milagros siempre lo nombran mucho, pero a veces surgen algunas inquietudes o dudas con relación a dónde está el espíritu, la diferencia entre espíritu y Espíritu Santo, y pues de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros, vamos a estar hablando, como ya lo anunciaba, con Andrea Díaz desde Cali, Colombia, maestra de un curso de milagros y practicante desde hace 5 años, maestra desde hace 4, y ella pues nos va a responder todas estas interrogantes. Maestra, ¿cómo estás? Gusto en Buenos saludarte. días, Katy, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Bueno, ella se ha dado un espacio y le agradecemos muchísimo porque está en sus labores en estos momentos para dedicarnos un tiempito aquí en Cuánticamente. Andrea, cuéntame, ¿qué es para ti el Espíritu Santo para comenzar? Gracias, Katy, por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Gracias a ti. El Espíritu Santo, podríamos decirle tantas palabras para tratar de definirlo, aunque realmente esto va más allá de la definición. Pero tratemos de hacerlo, ¿sí? El Espíritu Santo es una guía, el Espíritu Santo es un ayudante, es un mediador, el Espíritu Santo es un maestro, ¿sí? Es quien nos ayuda, es un ayudante realmente, ¿sí? El Espíritu Santo se encuentra en todos nosotros. Perfecto. Te voy a pedir, Andrea, un poco que si puedes alzar un poco el volumen o acercarte un poco más por el audio. Y vamos a comenzar con las preguntas, ¿te parece? ¿Listo? Claro que sí. Ajá. Bueno, mira, Mónica desde Venezuela dice así, ¿no? A veces podemos errar nuestras creencias. Pensamos que estamos en el camino del Espíritu Santo, pero es una línea muy delgada hacia el ego, dice, ¿no? ¿Cómo podemos o cuándo podemos tener claridad de pensamiento y discernimiento de que estamos en el camino correcto y saber al instante cuando nos descarrilamos para volver a elegir? Bueno, pues podemos empezar diciendo que este curso nos pone en un plano muy diferente al que hemos estado acostumbrados, ¿no? Siempre nos hemos creído un cuerpo y esa ha sido nuestra identidad, ¿sí? Todo lo que ha tenido que ver con lo material, con lo físico. Nos hemos definido a nosotros mismos en términos del nombre, en términos de la profesión, en términos de las agremiaciones a las que pertenecemos, en términos de los vínculos o parentescos que podamos tener, de los títulos, en fin. Este curso nos pone en un plano muy distinto y nos lleva a mirar hacia el interior en una identidad que para nuestros personajes en este mundo es casi desconocida, ¿sí? Digo casi porque siempre hay algo allí que nos recuerda. Pero estamos muy arraigados en el pensamiento del mundo, entendiendo que somos cuerpos. Para hablar del espíritu es necesario entender que no somos cuerpos, sino mente. Al pensar en esta idea de la mente, entonces hacemos alusión a una parte nuestra que de pronto está escondida.
¿sí? No es que no esté, simplemente ha estado allí silenciada. Con respecto a la pregunta que nos hacen, ¿cómo saber si estamos en el espíritu y cuál es esa línea fina? Realmente esto es un asunto de entrenamiento. Y este entrenamiento va dirigido justo a esa parte nuestra de la que estamos hablando, a la mente, no al cuerpo. ¿Sí? Entonces, quisiera primero como aclarar un poco qué es esto de la mente, claro. para poder entenderlo. Somos mente, pero no la mente racional a la que estamos acostumbrados a referirnos, ¿no? La mente en el curso de milagros se refiere al espíritu, es decir, a una parte nuestra que no es tangible, que no se puede materializar, a una parte nuestra que no se puede percibir a través de los sentidos. Eso es la mente, ¿sí? Eso es la mente. Entonces, allí podemos hablar del espíritu. Podríamos decir mente, espíritu, significando lo mismo. El espíritu simplemente es esa voz que está en nosotros, es esa guía interior que está en nosotros y que poco a poco vamos descubriendo. Poco a poco es porque necesitamos hacer ese entrenamiento para regresar a nuestra esencia, a lo que verdaderamente somos. Entonces, solamente un entrenamiento y una práctica constante, lo que este curso nos enseña, que es el perdón, nos va a permitir reconocernos en ese espíritu, en esa mente recta o en el personaje, que para el curso se llama ego. ¿Sí? La mente ego o la mente espíritu, la mente correcta. Entonces, ¿cómo saberlo? Pues sencillamente hay una forma en la que el curso nos describe que podemos saber que no estamos en la mente correcta y es cuando nos sentimos incómodos. Y esa incomodidad hace alusión no solamente a los asuntos grandes, ¿no? Sino también a los pequeños, a las pequeñas incomodidades, a las molestias que podemos experimentar en situaciones muy sencillas o lo que nosotros consideramos muy simple, o en eventos extraordinarios en donde decimos, no, esto es lo peor que puede estar sucediendo, ¿sí? Es más o menos eso. Ya, escuché, en días pasados entrevistamos una maestra y me gustó mucho, bueno, ahora que tú dices que es lo mismo lo de la mente y el espíritu, decía que el espíritu es la parte creativa de la mente y eso me encantó, ¿no? Entonces, sí, puede ser también conciencia, entiendo, o sea, como ese todo, ¿no? Que nos conecta. Puedo entender que es eso. Lo que pasa es que en este mundo parece que la mente se ha dividido, ¿no? La mente espíritu se ha dividido. Entonces, una parte es el ego y otra parte de la mente, esa parte despierta que está allí en nosotros, que es esa mente creativa. Y se llama creativa porque crea con Dios, crea con la totalidad. Entonces, sí, casi que estamos fluctuando en una mente que se encuentra dividida. Es eso. Sí. Mira, Rodolfo también de Venezuela dice, ¿es cierto que el Espíritu Santo limpia nuestros pecados a través del Señor? Bueno, algo muy católico, porque hay estudiantes y no estudiantes aquí. Bueno, muy buena la pregunta, ¿no? Porque realmente para el Espíritu no hay pecado. El Espíritu no concibe la idea de pecado en nosotros. Simplemente, a ver, miremoslo así. ¿El pecado a qué conlleva? El pecado conlleva a castigo, ¿cierto? Bueno, es la creencia. Quien ha pecado merece un castigo y tiene que sufrir por ello. Pero quien comete un error, pues simplemente tiene derecho a la corrección. Claro. Entonces, en términos del Espíritu Santo no hablamos de pecado, sino que hablamos de error y de la corrección a ese error. Excelente. O sea, es mirar de nuevo, ¿no? Mirar de otra manera. Ya no hablamos de pecado, sino de errores que pueden ser corregidos en todo caso. Claro, y el único error realmente fue percibirnos separados de la fuente, de la totalidad, de la creación o de Dios, como lo quieras llamar. Entonces, en los términos que plantean la pregunta, si el Espíritu Santo limpia nuestros pecados,
Digámoslo, para comprensión en términos muy cristianos, pues podría pensarse en eso, más tendríamos que excluir la experiencia de dolor que eso conlleva, de sacrificio y de dolor y de castigo. Pero cuando hablamos de error, podríamos decir entonces que el espíritu sí corrige el error, claro que sí. Excelente. Bueno, aquí Lesbia de Ecuador dice, quien nos representa en este sueño que vivimos es el Espíritu Santo, creo que le entiendo algo así. Quien nos representa en este sueño que vivimos es el Espíritu Santo. Bueno, depende, ¿no? Depende de lo que elijamos. Nosotros podemos elegir como representante al ego o podemos elegir como representante al espíritu. Es una cuestión de elección. Entonces, sí, siempre y cuando elijamos esa mente correcta, pues el espíritu será nuestro representante y será nuestra guía y será nuestro maestro y será quien nos ponga esa luz en el camino. Claro que sí. Sí. Siempre y cuando lo elijamos. ¿Por qué en el cristianismo dicen que el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al Hijo? Es una muy buena pregunta. Realmente el Espíritu Santo no es una persona, no puede ser una persona. Si hablamos de la mente como algo distinto al cuerpo, ¿sí? Lo que pasa es que para nosotros, en el mundo de la percepción, es útil utilizar los símbolos para comprensión. Entonces podemos decir que el espíritu es un mediador entre la verdad que decidimos olvidar y las ilusiones, que son todo esto lo que vivimos en el mundo, en la Matrix. ¿Sí? Es un mediador, pero no es distinto, nos habita y es uno solo. Entonces podríamos hablar de la Trinidad, siendo la Trinidad un solo ser, digámoslo así. Claro. Pero para nuestra comprensión es útil pensar que cuando como nosotros símbolos. decidimos, sí, cuando nosotros decidimos aceptar esa idea de la separación, entonces hay algo en nosotros, hay algo, para decirle algo, para no nombrarlo, que está allí, que nos recuerda que realmente nunca nos separamos, que nunca nos alejamos, que nunca nos fuimos, que todo está bien, que nada ha sucedido, que no tenemos mancha alguna, que no ha habido ningún pecado, ¿sí? Que solo esto es un sueño. Esa parte es la que nos recuerda nuestra verdad, que estamos intactos, que estamos en paz y que estamos en Dios. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un mediador entre la verdad, que es eso que acabo de mencionar, y las ilusiones, que es todo lo que nosotros creemos, que definitivamente las ilusiones están diseñadas para sufrir, para sacrificarnos y para estar en la tristeza y sumidos muy profundos en el dolor, en la idea de sacrificio. Entonces, realmente, si lo miramos, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu son lo mismo, son un solo ser. Pero para comprensión nuestra, en este mundo de las formas, podemos decir que el Espíritu es el mediador. Excelente. Y a mí también me gusta un término, Andrea, no sé si estarás de acuerdo, traductor también, ¿no? O sea, que lo utiliza el curso. Y es bueno aclarar ese punto porque entonces el Hijo es como que somos todos nosotros junto con Jesús, ¿no? La figura de Jesús que digamos que es el que alcanzó, el maestro que alcanzó, como decir, la máxima conexión aquí en este mundo de ilusión, y que nos conecta con la fuente justamente a través de recordar ese Espíritu Santo, ¿no? Ese Espíritu que va dentro de nosotros. Para comprenderlo mejor sería más o menos así, ¿no? Sí, como tú lo dices, él traduce. Y más que traducir, sí, él transforma. Él transforma nuestro pensamiento. Porque definitivamente lo que hace el espíritu es permitirnos ver de otra manera. Excelente. Luz Medina de Venezuela dice, ¿cómo puedo saber cuando me habla del Espíritu Santo y no el ego? Creo que ya tú lo has hablado, pero bueno, muchas preguntas van a redundar en lo mismo también, ¿no? Es una pregunta muy buena también, porque como estudiantes del curso
eso es como lo que más nos llega al principio, ¿no? Y Ujú. decimos, ¿cómo hago para saber si realmente me está hablando la voz del Espíritu Santo o la voz del ego, ¿no? Porque la voz del ego es la primera que habla, ¿no? Mm, Decimos por allí. ¿Por qué? sí. Porque nosotros estamos muy afianzados en el sistema de pensamiento ego. Esto es un sistema de pensamiento. Entonces, cuando comenzamos el entrenamiento, es como darle cabida a algo que ha estado silenciado. No lo reconocemos muy bien en principio y vamos haciendo como intentos por acercarnos a esa voz y por permitirle hablarnos Ujú, entre comillas, ¿cierto? Porque ujú, sencillamente es tu propia voz desde un estado natural de paz. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que es el espíritu el que me habla? Una de las características que podríamos tener en cuenta aquí es, uno, que me siento en paz, que ahí podríamos decir, bueno, en paz es porque me está gustando lo que pasa y se cumplen mis expectativas y eso hace que me sienta bien, o definitivamente es una paz que no tiene nada que ver con lo que esté ocurriendo. Entonces, podríamos preguntarnos eso. ¿Realmente la paz que estoy sintiendo es porque se cumplió ese deseo que yo tenía de que pasaran las cosas como yo quería que sucedieran? Es decir, mi personaje, o definitivamente no importa lo que pase, yo me siento en paz. Y lo otro es si esto realmente representa algo amoroso para todos. Y ujú. cuando esto representa algo amoroso para todos. Y cuando yo estoy en paz, independiente de los posibles resultados que se puedan obtener, puedo decir que estoy en la paz del Espíritu. Puedo decir que estoy escuchando la voz del Espíritu. De otra manera, podríamos tergiversar esa voz de la que estamos hablando y decir, no, sencillamente me gustó mucho lo que pasó porque se acerca a las expectativas que yo tenía y estoy en paz. Eso no es paz. Eso Ujú, es una pseudo paz, si la podemos llamar así. claro, Pero la paz verdadera no tiene nada que ver con los resultados. claro. Es una experiencia, ¿no? Y me atrevo, tú nombraste algo, bueno, un poco para llegar a esta paz. Me acordé de las lecciones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué son importantes las lecciones del Espíritu Santo que habla el curso? Las, Para qué nos sirven? las lecciones que el Espíritu quiere que aprendamos son muy Ujú, claras, ¿no? Una de las lecciones que quiere que aprendamos es que tenemos miedo del amor. ujú, Tenemos miedo del amor y eso nos cuesta mucho admitirlo. Quizás es una de las cosas más importantes que se nos pide cuando estamos iniciando este camino del perdón. Y ujú, puede ser que nos tome mucho tiempo. El curso habla de que puede ser ya, o nos ujú, podemos tomar todo, mucho tiempo, cientos de años nos podemos tomar, asumiendo que realmente a lo que más le tememos es a Dios, ¿sí? Es el temor a Dios lo que nos limita y lo que hace que estemos aquí. ¿Por qué? Porque en nosotros existe una idea de castigo de un padre que se quiere vengar de su hijo por haber abandonado su hogar. Pero lo ujú, que nosotros no recordamos es que realmente eso jamás ocurrió. Lo que pasó fue que entramos en un sueño y todo lo que vemos aquí es un sueño. ujú, Realmente no existe nada en lo que vemos, ¿sí? ujú, Entonces, cuando pensamos en esa idea nos da miedo, definitivamente nos da miedo. Nos da miedo desarraigarnos de todo esto que hemos construido con tanto esfuerzo y sacrificio y decimos, no, yo no quiero abandonar esto. Pero lo que está más allá de toda esta ilusión es mucho más de lo que uno como personaje se puede imaginar. Es el verdadero amor, el amor incondicional, y es la paz perfecta que nada puede perturbarla. Entonces, listo, digamos que esto en términos de definición y muy conceptualizado todo, pero ujú, más allá de todo esto que estamos diciendo llega la experiencia de la paz verdadera y entonces es ahí cuando tú entiendes que subyace mucho más allá de este mundo o de este plano físico. Pero para ujú, poder llegar a eso necesitamos entender que tenemos miedo del amor. Esa es una de las lecciones que el Espíritu quiere que aprendamos. La otra lección que quiere que aprendamos es que no existen grados de dificultad en los milagros. ¿Sí? ujú, ¿Eso qué quiere decir? Realmente, ¿qué es un milagro? Un milagro, tenemos que preguntarnos primero qué es un milagro.
porque estamos acostumbrados a que el milagro es algo extraordinario en lo que tiene que ver en el mundo, ¿no? O sea, pasó algo que realmente era imposible que sucediera. Eso es el milagro para nosotros. Pero el milagro sencillamente, como lo hemos venido hablando, es algo que se produce desde una mentalidad recta cuando yo puedo tener una visión diferente. Tener una visión diferente significa contemplar la unidad. Eso que tú dijiste ahora, el que yo me sienta o me experimente unido a lo demás y a los demás. Es la experiencia de la unidad. Esto es lo que el curso llama el Cristo, ¿sí? Entonces, el Cristo no es un personaje, el Cristo es la unidad, es la representación de la unidad. Pero entonces, tendremos que aprender muchas lecciones como esas, que no existen grados de dificultad en los milagros, es decir, los milagros obran en las situaciones más complejas o en las situaciones más simples. Realmente el milagro es un cambio de percepción, es una forma de ver diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces, en esa medida, yo puedo saber que puedo cambiar mi manera de percibir una situación simple que una situación compleja. Esas son de las lecciones más importantes que el espíritu quiere que aprendamos, y el espíritu es algo que se encuentra en nosotros, es decir, todos en nuestro interior tenemos el deseo de cambiar esa manera sufrida, tormentosa de ver el mundo. Todos, finalmente todos, así no lo reconozcamos aún, queremos cambiar nuestra manera de ver el mundo, y eso es maravilloso, porque eso significa esperanza para todos. Si todos queremos ver este mundo diferente y contemplarlo de otra manera. Ahora, la pregunta es, ¿de otra manera cómo? Pues si estamos acostumbrados al miedo, ¿qué tal si vemos el mundo con amor? Sí, el espíritu también me gusta mucho y lo uno porque, claro, realmente son todas las lecciones lo que nos aporta el curso y en particular también creo que habla de 3 lecciones en el caso del espíritu que dice para poder tener todo a todos, bueno, un poco lo que tú hablabas, esa reingeniería, ese cambio de percepción. Luego lo de la paz, que también lo hablaste, ¿no? Lo de comparte paz, pero para compartirla tienes que experimentarla y para poder enseñar lo que es eso y finalmente mantente alerta en favor del reino, ¿no? De Dios, porque mantente alerta es eso, como tú decías, o sea, pillar realmente cuáles son las percepciones, cambiar también la forma de pensar y unirnos en ese Cristo, porque es la unidad justamente lo que nos mueve en el fondo, ¿no? Digo, nos mueve en el fondo porque todavía nos cuesta deslastrarnos muchísimo de la sombra del ego. Tú hablaste allí al final sobre el espíritu que todos tenemos y puede surgir cierta confusión con relación, y estaba viendo en el curso, con relación a lo que es el espíritu y con relación a lo que es el Espíritu Santo. ¿Puedes explicarnos un poquito eso, por favor? Bueno, lo que pasa es que nos hemos concebido como separados, ¿no? Nos hemos concebido como separados. Y a veces tenemos la creencia de que a todos nos habita un espíritu. Y es como si ese espíritu fuera diferente, ¿sí? El espíritu no es distinto. El espíritu es el mismo. El espíritu es único. Y cuando hacemos alusión al Espíritu Santo, nos referimos al espíritu de la unidad. Tú bien podrías decir Espíritu Santo o podrías decir espíritu de la unidad. Porque la santidad no se refiere a un calificativo especial que yo puedo obtener de acuerdo con un comportamiento específico que yo tenga, sino a una calidad innata que ya todos tenemos. ¿Sí? Es algo que está en nosotros eternamente. Es algo que jamás ha cambiado. La santidad se refiere a la unidad. Entonces, el espíritu no nos concibe separados de ninguna manera. El espíritu nos concibe unidos. Así nosotros veamos cuerpos distintos, podríamos pensar entonces, no, pues como yo soy un cuerpo, yo tengo un espíritu. Como Katy es un cuerpo, pues Katy tiene un espíritu.
pero realmente no es así como se nos concibe. Tenemos que hacer alusión a algo que es todo abarcador, que es Dios mismo. Y ese espíritu es como la conciencia de que realmente somos uno. Nosotros escuchamos mucho eso de somos uno, somos uno. ¿Sí? Y el hecho de ser uno significa que solo hay un gran espíritu de santidad, un gran espíritu de perfección, un gran espíritu de totalidad, de pureza, ¿sí? Olvidándonos definitivamente de que la santidad es un atributo especial y solo es para algunos. La santidad nos atañe a todos, simplemente no la tenemos presente porque nos desarraigamos del pensamiento desde la verdad, ¿sí? Y ahora fluctuamos en ilusiones y nos creemos separados y nos creemos tener un pedazo de verdad cada uno. Pero realmente esa es una de las leyes del caos, ¿no? El creer que yo tengo la razón y que lo que yo pienso es cierto y lo que el otro piensa no lo es. Pero la verdad es solo una, el espíritu solo uno y la santidad nos atañe a todos. Hay una pregunta, ¿puedes explicar de forma sencilla? Es de Rosa de México. Dice, ¿puedes explicar de forma sencilla las diferencias entre la creencia del Espíritu Santo en el mundo y lo que es el Espíritu Santo de acuerdo a las enseñanzas del curso? Bueno, voy a decírtelo así tan simple como yo lo concebía antes. Digamos que yo fui educada, elegí ser educada desde el cristianismo católico, ¿sí? Del catolicismo. No conocía mucho, pero era como la idea que me llegaba a mí. Yo pensaba que el Espíritu Santo era una entidad externa, probablemente todo el mundo. Sí, como una palomita. Todo el mundo, sí. El dibujo. Bueno, representada en forma de paloma. Entonces, pues yo me preguntaba, ¿dónde está la paloma? ¿Sí? O sea, ¿y qué hace que la paloma llegue a unos y a otros no? ¿Y por qué tiene que ser en un momento específico de la vida? O sea, ¿qué atributos tengo que tener yo para que esa paloma o ese símbolo del Espíritu Santo llegue a mí? ¿Sí? Era como algo especial, el Espíritu Santo es algo especial, es algo que solamente es para una minoría, ¿sí? Para quienes tengan ciertos atributos. El Espíritu Santo, así lo comprendía yo, ¿no? Así lo comprendía yo. Como les digo, sin ser muy conocedora de los conceptos católicos, solamente por la enseñanza que recibía. Pero desde el curso de milagros, ahí sí me ha dado gusto entendiendo que el espíritu no es una entidad externa, porque la verdad yo me entristecía mucho. Yo decía, ¿cómo hago para hacerme merecedora del Espíritu Santo? ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo se pose sobre mí y me visite? Además, porque uno creía que se posaba sobre uno. Yo decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ser mejor persona? ¿O tengo que cumplir ciertas características? ¿Qué es lo que Dios espera de mí para que el Espíritu pueda estar en mí o pueda venir a mí y hacerse a mi lado? No. Desde el curso sabemos que el Espíritu no está a un lado, no está arriba, no está abajo, realmente no existe nada de eso. El Espíritu soy yo mismo. El Espíritu es el esplendor de mi ser. El Espíritu es la luz que me acompaña y me guía siempre. El Espíritu es algo que me habita, algo que me hace feliz. El Espíritu hace que yo esté entusiasmado, que esté alegre y que esté en paz y está en mí. Entonces uno siempre pensaba que era algo externo y era una búsqueda como por allá y uno tenía que hacer algo para que llegara. No, el Espíritu está ahí, siempre está ahí. Y lo lindo es saber que ese Espíritu está en ti y está en mí y está en todos. Mira, eso me lleva a unirlo con la pregunta de Osvaldo desde Portugal. Dice, ¿el Espíritu Santo se siente, se cree o se vive? Realmente el curso nos lleva a deshacer toda creencia. Es muy lindo cuando nos dice, mira, no tienes que creer. No tienes que creer en esto, simplemente pruébalo, ¿sí? Realmente el espíritu es una experiencia. Claro, tú puedes hablar de un sentir, pero te quedas en el plano físico. Es una bonita pregunta. Pero realmente la experiencia trasciende toda forma. Y es más, cuando tú tienes la experiencia del Espíritu Santo en ti, tú dices, wow, no tengo palabras, no lo puedo describir. No hay nada
que lo pueda describir. Entonces te quedas sin símbolos del mundo para poder explicarlo y traducirlo. Lo que sí es claro es que sientes una paz y una alegría que puedes compartir, eso sí. ¿Cómo hace Andrea Díaz, en su día a día para vivir la experiencia desde el Espíritu Santo? Porque eso es hermoso, lo que tú acabas de decir, o sea, no está fuera. Bueno, puede estar en todos lados realmente, pero al mismo tiempo es esa parte conectada con el todo, que todo, valga la redundancia, que todos llevamos dentro. ¿Cómo hace Andrea para conectar, para experimentar eso a diario y mantenerse en el centro, ¿no? No pasar a esa otra línea delgada a veces del ego que nos jala todo el tiempo. Qué lindo. Muchas gracias. Mira, gracias por esa pregunta. Esto es una cuestión de práctica. Hay que estar, como tú lo decías ahora, esa lección de estar atento en favor de la verdad. Hay que estar muy atento. Eso no significa estar estresado por lo que está pasando, todo lo contrario, es estar muy vigilante, es estar muy observador. Mira, ¿sabes qué podría decirte yo? Que cuando uno comienza esta práctica, uno se puede pasar la mayor parte del tiempo en el ego, ¿no? Si uno llega aquí es porque uno dice, oye, no, tiene que haber otra forma, ¿no? Ya no puedo más con esto. Hay un punto crítico, o sea, me refiero a crítico es porque es definitivo y porque marca un antes y un después donde tú dices, ya no puedo más, o sea, no hay otra forma, hay otra manera y tú te lo preguntas y te lo preguntas a ti mismo y ahí es cuando el espíritu dice, ah, bueno, él ya quiere ver de otra manera. ¿Sí? Ya se preguntó, al menos ya se preguntó. Entonces, cuando tú te preguntas eso, comienzas esta práctica del perdón. La comienzas y te vuelves vigilante de la mente. Y te miras a ver en qué emoción estás, porque realmente solo existen dos emociones, el miedo o el amor. Estoy en el amor, eso significa que estoy en paz, o estoy en el miedo. Casi siempre estamos en el miedo. Pero yo te quiero explicar esto para poderte explicar cómo hago yo. ¿Sí? Claro, claro. El miedo es todo lo que es distinto al amor. No importa cómo lo llames, le puedes decir de muchos nombres, le puedes decir tristeza, le puedes decir angustia, le puedes decir depresión, le puedes llamar enfermedad. Todo lo que no es paz es miedo. Todo lo que no es amor es miedo. Entonces, yo comienzo mi día primero entregándoselo al espíritu, porque eso nos ahorra tiempo. El tiempo sería otro tema para hablarlo. Sí. Pero digamos, el tiempo, el espíritu, esa entrega al espíritu nos ahorra tiempo. Entonces, yo comienzo mi día entregándoselo. Comienzo mi día meditando. Comienzo todos los días haciendo la lección. Por cierto, los invito. Hay un grupo de meditación todos los días a las 4 de la mañana, hora colombiana, es abierto para quienes se quieran unir. Así comienzo mi día. Y lo comienzo con quienes se quieran unir. Se lo entrego al espíritu y le digo, corre por tu cuenta este día. ¿Sí? Así lo comienzo y después me vuelvo muy observadora de lo que sucede. A ver, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Me estoy sintiendo ligeramente mal? ¿O me estoy sintiendo muy mal? Entonces, cuando logro detectar esa emoción, ahí es cuando aplico el perdón. Que ya tú les habrás compartido muchos programas acerca del perdón, que también nos extenderíamos bastante hablando solo de él. Pero entonces aplico la técnica, la herramienta del perdón cuando me siento ligeramente mal, por pequeña que parezca la incomodidad, y así me paso mi día. Me paso mi día revisando, me paso mi día observando cómo me siento y perdonando en la medida que sea necesario. Así. ¿Y cómo termino mi día? Lo termino también con la práctica que el curso nos propone, que es una lección diaria. Así lo termino. Siempre entregándole todo al espíritu y desarrollando algo que nos falta, se llama confianza. Y solo a través del perdón se puede desarrollar esa confianza. Es decir, me pongo en tus manos, unas manos simbólicas, ¿no? O sea, me quedo en ti y dejo que tú me muestres el camino a seguir. Eso es todo. Entonces, ya no te sientes solo porque sabes que hay una voz poderosa, firme, fuerte que te respalda y que puedes acudir a ella en procura de paz siempre que tú
lo desees y siempre que tú lo pides. Así transcurre mi día. A veces me salgo de mi paz, claro está, pero como Eso te iba a preguntar, porque tú estás en el trabajo, por ejemplo, y siempre, bueno, sí, cuando estamos en este mundo, llegan pues las perturbaciones. ¿Cómo haces para manejarlo? eso hago. Entonces, cuando llegan situaciones en las que veo que me estoy moviendo de mi paz, una cosa muy importante, Katy, es saber que nada nos puede perturbar. ¿Sí? Realmente las cosas no llegan de afuera, sino que uno las ha puesto allí por lo que se llama proyección. Excelente. Entonces, es muy importante entender que eso que yo estoy viendo ahí o acá, donde quiera, en el escenario, en cualquier parte del escenario que yo lo estoy viendo, es algo que yo proyecté desde mi ser, desde mi miedo. La proyección siempre ocurre desde el miedo. Entonces, bueno, llegó esta situación, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Para qué está aquí? Pues está aquí para ser perdonada. Entonces, listo, bueno, estoy aquí, me estoy saliendo de mi paz porque nada puede sacarme de mi paz. Nadie me la roba, yo mismo la pierdo. Entonces, bueno, me estoy saliendo de mi paz. Aquí es donde aplico el perdón. Es decir, asumo la responsabilidad por lo que estoy viendo ahí afuera que parece estar ocurriendo y decido ver de otra manera. Suena simple, ¿cierto? Lo que hay que ponerlo en práctica. Exactamente. Excelente. Muchísimas gracias a la maestra Andrea Díaz desde Cali, Colombia, que se ha tomado su tiempo, su espacio para compartir con nosotros. Bueno, practicante desde hace 5 años, maestra desde hace 4, está muy activa en las redes, ya las hemos colocado aquí. Así que gracias a todos, esperamos que hayan sido útiles todas las indicaciones o las respuestas que hemos compartido aquí para todos ustedes. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a todos. Gracias a ti, Andrea. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Bueno, recuerden suscribirse al canal para seguir compartiendo más contenido y será hasta la próxima. Chao, Andrea. Gracias. Adiós, Katy. Gracias.